Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo informe, segundo comentario académico, aspectos relevantes, segunda jornada de la semana para los mercados financieros. Si vamos al plano internacional, la jornada se dividió en dos. La primera parte, incluso hasta el mediodía, unos mercados positivos en los Estados Unidos, unos mercados que llegaron a avanzar más del 2%, buscando recuperar pues prácticamente esa venta o esa sobreventa o ese pánico, por llamarlo de alguna forma, las últimas sesiones. Pero luego de conocerse declaraciones de Evans o de miembros cercanos a la Reserva Federal que ratifican política monetaria y recesión, pues el mercado decide vender ese rebote y eventualmente terminar con algunas cifras negativas. Dow Jones cae a 0.43%, el Nasdaq avanza a 0.25%, el Russell cae a 0.17% Dow Jones cae a 0.43%, Nasdaq avanza a 0.25%, Standard & Poor's cae a 0.17% y el Russell cae a 0.89%. Ahora, en medio del desorden o de esa ola positiva en la mañana, pues yo hice la tarea. ¿Qué es hacer la tarea? Ayer en el medio del otro desorden, de la ola bajista, pues simplemente yo hacía algunas incorporaciones. Unas incorporaciones que en realidad pensaba llevarme con más tiempo. Simplemente que pues el mercado sube el día de hoy y el mercado estuvo a 1,50% de desatar una ola muy fuerte de recompras en cortos. Ayer en nuestro informe, que por un tema técnico ya muy tarde pues no pudo llegar, pero en el informe escrito sí hacíamos esa anotación, y es la cantidad de cortos o de posiciones de gente que espera que el mercado siga cayendo, que genera un escenario de vulnerabilidad. Cuando todos creen que va a pasar lo mismo, el escenario es tan complejo que cualquier premisa, por ligera que sea, que no corrobore ese sentimiento general, puede hacer que el mercado vire. Y hoy el mercado estuvo muy cerca a que esos cortos simplemente fueran a recomprarse al mercado. Si esos cortos se hubieran recomprado en el mercado, la subida para los índices estaría entre el 4,5% y casi 6%. Pero como el mercado no lo hizo, incluso el mercado estuvo muy cerca pero empezó a descender, pues simplemente yo vendí las fracciones positivas. Tengo fracciones en el portafolio negativas, pero simplemente tomo ganancias con lo que rento, aumento nuevamente liquidez y me permite maniobrar un poco el portafolio. Así que simplemente pues hago la anotación de que tomé ventaja de esos buenos vientos y otras inclusiones que seguramente quizás ahora más tarde, en un momento, digamos, les amplío. Ahora, datos macroeconómicos, bienes duraderos, tenemos confianza del consumidor, tenemos ventas de vivienda positivo, pero los precios de vivienda negativos. En ese segmento, en viviendas, en la estructura de lujo, sigo observando unos riesgos que no son nuevos y tampoco soy la primera persona que los ha dicho. Solamente que a veces el mercado se enfoca en algunos lunares, pero deja de lado unas grietas importantes. El segmento que replica el corto ha rentado, pero más allá de rentar, o que uno pueda ganar o no, es, digamos, esa falencia sobre la economía. Sobre todo porque mucho colombiano, en medio de todo este desorden, salió a ser parte del sector de lujo. Es decir, vendió barato y salió a una burbuja. O básicamente amplió la vulnerabilidad. Porque a veces el público cree que por invertir en dólares, o invertir en yenes, o en corona, bueno, alguna moneda internacional, los riesgos no existen. Los riesgos existen en cualquier moneda. Si usted invierte en dólar y lo hace mal, pierde en dólares. Es lo mismo. Pero digamos que en la mente del público a veces le venden una inversión extranjera como algo seguro. Y hay un público que se va al sector de vivienda de lujo y simplemente está sentado en una bomba de tiempo, que incluso ya ha venido explotando y que eso ha pasado factura incluso a otras estructuras. Petróleo subiendo 3%, Brent y WTI se desligan del mercado. Se desligan del mercado básicamente por los riesgos del huracán en el Golfo de México que puede limitar la producción. Y ese 3% pues lleva al Brent casi a los $83 y el WTI a los $79 con 50 centavos aproximadamente. Y la gasolina avanza cerca del 4%. Si vamos al segmento individual, tenemos a Canacol cayendo 1,41% a $1.99. Ojalá el mercado fuera más drástico en este papel, porque a esos niveles empieza a ser relevante. Pivotes 1.94, 2.10, y en Colombia las acciones cierran 6.510 pesos, cayendo 0.23%, quinta jornada de caída consecutiva. El par canadiense está haciendo mella, digamos, o afectando mucho más de lo que el dólar en Colombia ayuda, y es algo que vigilamos muy de cerca. Ojalá, repito, el mercado fuera agresivo para uno poder considerar algún tipo de inclusión, algún tipo, digamos, de posición de cartera que simplemente tire la toalla. Uno podría tentativamente poder valorar que el mayor ruido simplemente viene por tasa de cambio.
Ahora, rangos o pivotes 6.470, 6.620 y el volumen negociado de 172 millones de pesos. Hago la claridad, yo a veces selecciono activos para incluirlos en un radar o un conjunto de análisis. No necesariamente ese conjunto de análisis finalmente sea el que compre. Eso es como hacer una investigación. Usted simplemente recoge elementos y simplemente va descartando, pero recoge elementos, es decir, tiene una muestra más pequeña, porque en el mercado financiero hay un sinfín de activos, yo no puedo con todos, yo tengo que escoger una muestra, digamos, en donde yo crea tener algún tipo, digamos, de predicción. Entonces lo que hago es recoger una muestra y de esa muestra al final me encanto por una muestra más pequeña. Entre más pequeño sea su conjunto de activos, mucho mejor. Claro, uno a veces puede interactuar en estructuras nuevas, pero uno simplemente vuelve más o menos a lo conocido. Así que hago la anotación con Canacol porque no quiero que mañana simplemente asuman que hice algún tipo de intervención. Incluso si mañana subiera al 100%, les diría que no he hecho ninguna intervención. El hecho es que me gusta el desorden, me gustan los stop, hay una cartera colectiva que puede tirar la toalla y esos stop, como son obligados, pues ya cambian un poco la tónica. Pero vamos a ver qué nos va dando el tiempo. Por ahora estoy enfocado en otra estructura, pero digamos que igual vigilo a los activos cercanos. Ahora, Estados Unidos, Ecopetrol avanza 2,43%, se ubica en 8,85%. En medio del desorden, el activo rebotaba hasta 9,20%. Las últimas dos sesiones previas han sido agresivas en Ecopetrol. Yo aprovechaba un par de testeos en la jornada previa y simplemente aprovechaba los buenos vientos para volverme a liberar de ellos. Tengo una posición en Ecopetrol, en esa voy negativa, pero es un testeo de un sinnúmero de testeos que ya, digamos, tenemos planeados, que más o menos son 5 testeos para darle la información un poco más completa. Pero bueno, simplemente tradeé la posición. La verdad quería llevármelas un poco más tiempo, pero el mercado simplemente rebota. Tuve la ventaja, la suerte, la coincidencia y simplemente decidí liberarme pues de esa parte. Eso me permite navegar de una mejor manera al mercado, me permite ser más liviano y simplemente pues genero algo de alfa o de dinero, digamos, a la cartera, así sea rentabilidades, digamos, que no son tan grandes, pero pues finalmente rentabilidades que suman al final del día. En Colombia la acción finaliza en 2.019 pesos, avanza a 2,49%, máximo del día fue hasta los 2.093 pesos. Igual a lo que pasó en los Estados Unidos, ayer el mercado muy en pánico en Colombia. Yo leía por ahí comentarios de gente pues que a veces, digamos, exagera muchas situaciones. El punto es que hoy Ecopetrol en Colombia dio dinero. Ayer alguien podía recoger a 1.950 y haber vendido a 2.080, 2.090 y pudo haber hecho un dinero rápidamente. Los mercados no son buenos y malos. El malo es quizás uno que se pueda equivocar en las entradas, pero creo que todos los días se puede hacer dinero y creo que a veces hay pánicos exagerados en redes sociales. Así que bueno, por lo menos hoy la fotografía para Ecopetrol, por lo menos en una gran parte de la sesión fue favorable. Al final termina con utilidades, veremos mañana cómo se comporta el mercado. Esos 2.000 pesos son psicológicos y bueno, ahí va a haber luchas de carteras seguramente. El volumen, 8.184 millones, un volumen que frente a la jornada previa se disminuye cerca del 25,93%. Y a nivel general el mercado logra soportar utilidades de 0.99% en las 1.123,81 unidades. El mercado estuvo mucho más alto, por supuesto, pero pues hay lunares. Al final del día hubo un par de ventas por intradías, un par de ventas por fondos T+1 y un par de ventas por garantías. Ya vamos a ampliar un poco esa información también. Volumen negociado 27.944 millones, un volumen que disminuye cerca del 21,68%. Una jornada pues con ese volumen ya pueden darse una idea poco interactiva poco dinámica. El volumen simplemente es un tema emocional. Yo ya les he dicho a ustedes con anterioridad, no peleen con el volumen. Hay gente que pelea que el volumen de la bolsa es alto, que es bajo. A usted lo que le tiene que interesar es dónde encuentra el valor y tomarlo. El volumen llegará después cuando el mercado tenga un poco más de confianza. Ahora es claro que la depuración del mercado ha sido extrema y gran parte de las acciones han quedado en manos un tanto más estructurales. Uno ve por ahí movimientos pequeños que terminan subiendo, bajando las acciones, pero es que el mercado se ha depurado en extremo y bueno, pues básicamente eso también explica el bajo volumen, pero el volumen, repito, es emocional. Ya veremos jornadas nuevamente altamente dinámicas, así que el volumen, revíselo. Si quiere tenga un registro, pues está bien que usted tenga de pronto una guía de cómo se ha comportado pues las cifras del mercado, pero es una variable emocional, es una variable que no le dice a usted si algo es bueno o es malo. Simplemente hoy el público no coincidió en ofertas ni en demandas, pero eso no tiene nada que ver necesariamente con el valor, con la oportunidad que sigue vigente en activos puntuales.
Ahora, donde el mercado genera resultados, Semargos avanza 4,98 a 3.328 pesos, corrigiendo parte del exceso de la sesión previa, una jornada previa donde pues, el mercado, digamos, saltaba por la ventana en algunos extremos, así que creo que lo que hace el mercado es corregir parte de eso. Grupo Bolívar avanzando 4,67 a 48.200 pesos y la acción de ISA avanzando 4,60 a 15.490. La parte negativa del Cóndor cae 8,10% a 1.100 pesos. Preferencial Grupo Argos cae al 6,61% a 5.650 pesos. Una operación cercana a 50 millones de pesos, si no me falla la memoria. Una operación que equivale a un intradía. Si ustedes cuentan las acciones antes de la subasta y cuentan la de la subasta que le marcó ese precio a la baja, corroboran las acciones, coinciden las acciones, eso básicamente es un intradía, alguien que asumió que hoy podía tomar ventaja, pero al final de la jornada seguramente no tenía dinero en la caja para soportar la operación, para pasar con ella comprado y simplemente salió al mercado a rematarse. Muy cerca a los mínimos que vimos en pandemia, 19 de marzo de 2020 veíamos en este activo los 5.500 pesos. En aquel momento el mercado regaló cerca de 7.250 acciones, lo sé porque gran parte de ese stop lo recogí yo en su momento, y volvemos a ver un mercado más o menos en esos errores. Esto lo hablo a nivel general, digamos más allá de que sea esta acción, sino que básicamente es la connotación que vemos hoy en día en pantalla, pero un grupo Argos, perdón, simplemente es eso, un intradía de alguien, digamos, con ese tipo digamos, de manías, de ese tipo de estructuras, gente que solamente le juega al intradía. Esos son mañas, esos son malos hábitos, y en el dinero hay muchos malos hábitos. Así que bueno, ese es el resultado. Y Promigas cayendo cerca del 5,29% a 4.300 pesos, también afectada en la subasta. Fondo T+1 pues haciendo esas famosas liquidaciones que pues lo tienen que hacer en la subasta de cierre porque pues tienen que evitarse las asignaciones a precios diferentes. Así que en la subasta de cierre simplemente es una sola asignación y al operador lo último que le importa es el precio. Simplemente le interesa es cumplir con la orden de venta que simplemente da el que aporta, digamos, en pensión. Ahora, aspectos relevantes, los temas de garantías que desde ayer han venido generando nuevamente eco. Se han suspendido las operaciones de repo en la acción de Grupo Sura Ordinaria, básicamente porque el monto de repo ha superado 40 veces el promedio diario del activo en el último trimestre, y esto pues lo que hace es que no se puedan hacer operaciones nuevas. Ahora, el tema aquí es que los nuevos repos se van a hacer hasta que ese nivel de apalancamiento de 40 veces baje a 30. Quiere decir que los vencimientos a corto plazo de 5, 10, 15, incluso 30 días pueden tener dificultades, porque si se vencen no hay cómo renovar, o la comisionista no lo va a hacer porque simplemente no va a encontrar en el sistema cómo hacerlo, es decir, no va a encontrar, digamos, el calce. En ese sentido, más o menos en el peor escenario, 870.000 acciones tendrían que buscar otro tipo de renovación, otro tipo de garantía. Esto el mercado lo conocía. Había un error en el boletín, digamos, de la bolsa, pero bueno, digamos que esto también puede explicar el hecho de que hayan algunas ventas, porque simplemente si hay un inversor apalancado y no tiene otro activo de respaldo o otro activo elegible a garantía, pues lo único que tiene que hacer, o único que lo van a obligar a hacer es liquidar, y seguramente parte de esas locuras que hemos visto en pantalla tienen que ver seguramente con este tipo de, digamos, de maniobras o de apalancamientos. Hay algunos de ustedes que me han consultado a través de correo electrónico qué pienso en el apalancamiento en estos momentos. Mi respuesta ha sido tajante y puntual. Es olvídense de cualquier figura de apalancamiento en estos momentos. No le pongan al portafolio otra variable adicional. Jugar con el apalancamiento en estos momentos es difícil. Así que digamos no es algo que yo realmente les sugiera. Como todo, hay personas a las cuales uno les da un consejo y finalmente pues no lo toman, y ya cuando tienen en la cabeza hacer un apalancamiento lo hacen. Así que la única sugerencia que les voy a hacer, si usted finalmente se decide por el apalancamiento, es si va a hacer un repo, hágalo a largo plazo. ¿Por qué? Porque el 14 de octubre, cuando salga el nuevo boletín con los nuevos activos elegibles, o incluso el próximo mes, en noviembre, cuando salga el boletín de activos elegibles, lo más seguro es como la rotación, la frecuencia y el volumen de muchas acciones ha disminuido, puede que ante las exigencias del momento, muchas de esos activos no sean elegibles, o el castigo por la Cámara Central de Riesgo de Contraparte aumente.
quiere decir que si usted hace un repo a corto plazo y hay un cambio en ese boletín, usted va a sufrir con esa posición. Así que el consejo puntual es: no se apalanque por más oportunidad que vea. No es un instrumento que en este momento, digamos, yo le sugiera. Eso es ponerle más complejidad al negocio. Y lo otro, si finalmente lo hace, si finalmente usted ya tiene decidido ese tipo de estructura, móntelo a largo plazo, 6 meses, para que usted pueda esquivar ese tema que se viene con el cambio en la metodología o con las exigencias en los activos elegibles. Este es un consejo que yo les doy, porque a veces parte de los correos que recibo es de público que simplemente ha sido llamada a garantía y no sabe qué hacer. Entonces, para que usted no se vea expuesto a esa situación, no lo haga, y si lo hace, por lo menos hágalo bien. Y hacerlo bien es por lo menos hacerlo a largo plazo, para que cualquier cambio en la dinámica del boletín no le afecte. Porque si la dinámica del boletín cambia el 14 de octubre, los repos montados no tienen ningún tipo de variación, simplemente se van al cumplimiento. Así que simplemente es como un detalle para que lo tengan en cuenta, pero repito, en este momento apalancarse es lo último que usted necesita hacer. ¿Hay oportunidades? Por supuesto, pero digamos otra cosa diferente es comprarla con dinero apalancado, sobre todo porque la firma a usted le presta sonriendo, pero cuando necesita llamado a garantía le va a exigir y no le va a dar tiempo para que usted ajuste. Volviendo al mercado, dólar, 4.554 pesos, ganando 0.27% o subiendo cerca de 12 pesos aproximadamente. Algunas salidas, digamos, de deuda pública. En deuda pública la parte corta ganó puntos básicos, 9 puntos básicos, 11,85. Los 25 ganaron 5 básicos a 12,30. La parte larga sí perdió cerca de 2 básicos a 12,50. Digamos que aquí el tema se mantiene a pesar de todo tranquilo. Y finalmente en la parte internacional, pues básicamente las ventas fraccionadas que hicimos de Ecopetrol, algunas operaciones muy cortas en Starbucks y en Pirchin en la primera parte del día porque tiene un horario distinto, y bueno, digamos que ahí hemos logrado tomar algo de ventaja, digamos, de la volatilidad. Veremos mañana qué nos trae el mercado. Sigo vigilando muy de cerca los apalancamientos, los cortos, el nivel de corto y sector inmobiliario, que por ahí, digamos, se han dado cositas interesantes. Espero mañana poder contribuir con alguna información valiosa para ustedes. Esto fue lo más importante del día. Les hablo para Data y FX, Diego Franco.